Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a vosotros por esta oportunidad. Es la primera visita, espero que se den otras en el futuro, primera visita al País Vasco. No la primera a España, he estado muchas veces y amo profundamente este país. Y en todas partes digo, es mi madre patria, así lo siento, así lo vivo. Así que gracias por esa acogida, fraternidad, apertura. Os invito a que me acompañéis dando un saludo a la Santa Virgen, que ella nos prepare el corazón, porque creo que de lo que vamos a hablar, la familia, es tema literalmente de vida o muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La exposición que he preparado para vosotros tiene 4 partes. Vamos a empezar hablando de un principio que se plantea en la doctrina social católica, que para mí, cuando tuve ocasión de estudiarlo, fue toda una revelación y creo que merece más atención de la que se le suele dar. Vamos a hablar del principio de subsidiariedad. Ya se expondrá en su momento qué significa, por si alguno está menos familiarizado con el concepto de subsidiariedad. En segundo lugar, hablaremos sobre el don propio de la familia. En tercer lugar, qué entendemos y cuáles son las señales de esto que llamamos nuevo orden mundial. Y por último, comentaremos algo sobre la esperanza. Varios autores, entre ellos uno que seguramente muchos conocemos y amamos, Joseph Ratzinger, nuestro benemérito Papa Benedicto, fallecido hace poco, como todos sabemos, hablaba sobre la crisis de la esperanza. Entonces son esas 4 partes: subsidiariedad, familia, nuevo orden mundial, esperanza. De eso se trata. ¿Qué es este concepto? Esa palabra que incluso se la encuentra uno escrita de distintas maneras. Uno encuentra subsidiariedad y subsidiariedad. Fíjate que es que cuesta trabajo pronunciarla. Hay que reconocer que es una palabra que no se ayuda mucho. ¿En qué consiste? Pues bueno, tiene que ver con subsidio, por supuesto. Y la idea, que el Espíritu Santo me ayude para expresarme, la idea es esta. La idea es que nosotros, seres humanos, somos sociales. Pero somos sociales a distintos niveles. Hay sociedades que son tan pequeñas como 2 personas, sociedades más amplias como puede ser un club de escritores o gente a la que le gusta un equipo de fútbol, sociedades todavía más amplias como puede ser un partido político que ya tiene millones de personas, sociedades mucho más amplias como puede ser la Comunidad Europea. Hay distintos niveles de sociedades. Entonces hay sociedades menores porque tienen menor repercusión en el conjunto y tienen menos números, y hay sociedades mayores. Y el principio de subsidiariedad lo que propone es que las sociedades mayores deben estar al servicio, es decir, deben dar subsidio, apoyo a las sociedades menores. En primer lugar, respetando su existencia, apoyando que existan. Lo mayor debe estar al servicio, repito la palabra, debe dar subsidio a lo menor. En esencia, ese es el principio, este principio de subsidiariedad. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros dependemos, se entiende, seres humanos, dependemos de múltiples niveles de sociedad, de muchos modos de sociedad. Y dependemos de muchos modos porque pertenecemos a distintos niveles.
Cada uno de nosotros rápidamente en su mente comprende que pertenece, por ejemplo, a una familia, quizás a una comunidad parroquial, quizás a un grupo de aficionados a algo, una opción política, y de ahí en adelante, hasta esa gran sociedad que es la humanidad. Y si lo pensamos bien, no solamente la humanidad que actualmente existe, tenemos también una pertenencia, por ejemplo, a una cultura, a una tradición, y esto se expresa en el arte, se expresa en el lenguaje, se expresa en modos de pensar, en modos de sentir. Como tenemos esos distintos niveles de pertenencia, en cada uno de esos niveles tenemos derechos y tenemos deberes. Los derechos son los que más nos van a interesar aquí, porque esos derechos son los que hacen o fuerte o débil a una persona. Es interesante ver cómo con motivo de la pandemia y otros factores, no es el único, se ha visto la fragilidad, la vulnerabilidad de muchas personas. Y por cosas de la vida, no solo tengo muy buenos amigos, sacerdotes y personas consagradas, sino también tengo cerca de mí, en mi propia familia, psicólogos y psicólogas clínicos que prestan servicio a las personas. Y todos coinciden en decir que estamos viviendo un tiempo en el que se han multiplicado las situaciones de malestar afectivo, emocional y psicológico. Palabras como ansiedad, depresión, ataques de pánico y cosas parecidas están hoy en el lenguaje común. Y hay una expresión que utilizan los psicólogos y es la expresión red de apoyo. Lo primero que ayuda a la recuperación de una persona y lo primero que sirve de prevención para una recaída es una red de apoyo. ¿Qué es la red de apoyo? Yo creo que el lenguaje se entiende por sus mismas palabras. La red de apoyo son aquellos seres humanos, atención, seres humanos, entre los cuales hay confianza, hay cercanía y hay disponibilidad de ayuda. Esa es una red de apoyo. De inmediato uno comprende que la falta de una red de apoyo en un momento de crisis pues hace que la persona se precipite en algún tipo de situación que puede llegar a ser patológica. Pues aquí es donde viene lo interesante. Las redes de apoyo son siempre sociedades menores, dentro de ese esquema de sociedades menores y mayores. Es decir, la primera red de apoyo que cada uno de nosotros requiere es una persona que esté cerca, que es mi amigo de toda la vida, que es un compañero a quien le tengo gran confianza. Para alguna persona será su novia, una amiga, una familia. Nuestras redes de apoyo, es decir, aquello que nos hace fuertes, aquello que nos devuelve la consistencia, aquello que nos rehace el mundo, es siempre una sociedad menor. Dentro del esquema aquel, una sociedad menor. Y esto significa que la crisis o las grietas o incluso la desaparición de las sociedades menores a todos nos vuelve mucho más vulnerables, nos vuelve mucho más frágiles. Pero no solo eso, nos vuelve también mucho más manipulables. Ahora que veníamos con unos amigos para Vitoria, comentábamos sobre la situación de movilización y de tráfico, que creo que es un tema un poco interesante aquí en Vitoria. Y yo pensaba para mis adentros, si tuviera yo que bajarme de este coche en uno de los varios puntos, porque dimos algunas vueltas, ¿no? No sé si es familiar el término de dar vueltas y rotondas y entrar a la otra rotonda y dar otra vuelta. Bueno, en medio de todo eso yo pensaba, si alguien me dijera, bájate aquí, pues yo quedaría en una situación
de vulnerabilidad. ¿Qué tendría que hacer? Pues acercarme a alguien que tenga cara amable y decirle, por favor, indíqueme qué hago. La desorientación produce vulnerabilidad y la vulnerabilidad produce manipulación. Por ahí va este tema. En la medida en que estamos desorientados, somos vulnerables. Y en la medida en que somos vulnerables, innecesariamente vulnerables, porque hay una vulnerabilidad criatural que pues es propia de que somos seres humanos, no somos de acero ni de bronce, y tenemos un espacio y tenemos un tiempo, todo lo demás. Pero hay una vulnerabilidad innecesaria, hay una vulnerabilidad artificial. Y esa vulnerabilidad artificial es la que abre la puerta a la manipulación. El tema se convierte en escalofriante cuando vemos hasta dónde puede llegar la manipulación y la vulnerabilidad. El Papa Francisco ha insistido bastante en que abramos los ojos sobre los fenómenos de tráfico de personas. Y las historias, yo he conocido algunas, una muy de cerca que realmente me partió el alma, porque se trataba de la explotación de una jovencita que la llevaron con engaño a otro país, concretamente a Japón, y la metieron en una red de pornografía, es decir, una cosa espantosa. Pues lo primero que hacen las redes de tráfico de personas es crear vulnerabilidad en el otro. Por ejemplo, te voy a retener el pasaporte. Después, no sabes dónde estás en esta ciudad, no hablas este idioma, no puedes defenderte, no sabes a quién acudir, solo tienes que tener contacto conmigo. Yo te voy a dar vivienda, pero me la tienes que pagar. Pero como tu moneda no vale nada aquí, tu deuda conmigo ya es inmensa. Entonces, eres extranjero, no tienes papeles, no hablas el idioma, estás en deuda. ¿Qué es cada una de esas cosas? Vulnerabilidad artificial. Y a medida que crece la vulnerabilidad, la persona se vuelve manipulable. Entonces, este tema no es un tema teórico, el tema de la subsidiariedad no es un tema teórico, es un asunto de supervivencia. Y es tan grave el tema de la supervivencia que algunos ya llaman al suicidio como la epidemia ignorada. En todos los países, por lo menos de lo que solemos llamar Occidente, los suicidios están creciendo. Y en muchos lugares o muchos países que se consideran, según ciertos índices de las Naciones Unidas, como países felices, la situación de soledad de las personas es escalofriante. La última encuesta, por ejemplo, en Estados Unidos, hablaba de un 30 y tanto % de personas adultas que se consideraban demasiado solas. Ese índice aumenta mucho más, uno de los países que más padece esta soledad. Aquí hay que entender soledad como no tener red de apoyo. Muchas de las personas que carecen de esa red de apoyo, pues, o uno de los porcentajes más altos, quiero decir, está en el Reino Unido. Más del 40% de los adultos aseguran que no tienen una persona de confianza. O sea, ¿qué significa eso? Eso es una bomba de tiempo. La persona que no siente una red de apoyo, que no tiene una red de apoyo, mientras la vida le funcione, hablando así informalmente, mientras la vida le funcione, pues ahí va. Como creo que se dice aquí en España, tirando, ahí va. Pero si a esa persona le llega una crisis por una enfermedad, un diagnóstico preocupante, por una ruina, por un descalabro en términos profesionales, por una traición en términos emocionales, es ahí donde esta persona que estaba navegando su vida sobre hielo delgado, siente que ese hielo se quiebra y no habiendo red de apoyo, pues se hunde en una espiral pues de las patologías que hemos mencionado antes. Hay que añadir otro factor antes de despedirnos de este primer punto de subsidiariedad, y es que hay soluciones artificiales que son auspiciadas dolorosamente por las que hemos llamado sociedades mayores. ¿Cuáles son soluciones falsas?
Bueno, la menos mala, porque tiene una cierta base científica, es la sobremedicación. Es impresionante ver cómo en muchos casos la persona que ya presenta algún síntoma, me siento un poco desorientado, no sé, estoy en un sinvivir, estoy como en un miedo, estoy como en una cosa, toma tu pastilla, toma tu pastilla, toma tu pastilla. Es decir, todo lo queremos solucionar o por lo menos aliviar a base de medicamentos. Por supuesto, somos todos adultos y somos serios, hay un lugar para el medicamento. Tanto en mi familia como en personas cercanas, yo tengo parientes y amigos que están medicados por buenas razones médicas y entiendo que lo que tenemos que hacer es apoyar a estas personas, no solamente con nuestro cariño, sino también para que tengan acceso a los servicios sanitarios que se requieren. O sea, no estoy criticando el uso de la medicina, sino el sobreuso, el uso excesivo, el pretender que a base de medicamentos, a base de sustancias, vamos a solucionar la soledad o la preocupación o la vulnerabilidad, que muchas veces es vulnerabilidad artificial e innecesaria de estas personas. Y luego, lo que se está haciendo también, pues son otras soluciones artificiales, como por ejemplo, el abrir ampliamente las compuertas de todo tipo de vicios. Todo tipo de vicios. Entonces, si logramos que la gente se emborrache cada vez que quiera, se drogue cada vez que quiera, sexo en sus más diversas expresiones, con animales, solos, los unos contra los otros, las unas contra las otras, como sea, en el fondo es un distractor muy grande. Es muy doloroso lo que ha sucedido en una ciudad que amo mucho, yo no soy de allá, una ciudad de mi país, la ciudad de Medellín. En los últimos periodos de gobierno, me refiero de alcaldía, las campañas en Medellín son, bueno, ahora sí vamos a abrir más casinos. Y la última, que sería cosa casi de reírse o de llorar, no sé, una campaña del Ayuntamiento de Medellín para que la gente se masturbe más. No estoy diciendo un chiste. Y con sus afiches y con todo, ¿no? Es decir, con propaganda pública. Descubre tu cuerpo, sobre todo, muy particularmente, como si fuera la panacea, mujer, aprende a masturbarte. Es decir, ahí vamos a empezar a solucionar el mundo. Cuando todo el mundo se masturbe, ahí empezamos a arreglar el mundo. Claramente se trata de sucedáneos que no hacen sino empeorar la situación de soledad y no hacen sino afianzar la vulnerabilidad innecesaria y artificial que finalmente vuelve a las personas más y más manipulables. Entonces, este principio de subsidiariedad, que lo vamos a reencontrar al final de esta conferencia, este principio de subsidiariedad es vital. Es vital el cuidado de las sociedades menores, entre las cuales, pues ya se ve para dónde va esto, la familia es completamente necesaria, pero completamente necesaria. Se enferma la familia y se enferma la sociedad. Empezamos a recuperar la familia, empezamos a recuperar la sociedad. Mi opinión es solo una opinión. Mi opinión es que esto, mis amigos, esto no tiene atajos. Es decir, no hay un medio instantáneo de recuperar tantas cosas que necesitan nuestras sociedades. No hay un modo instantáneo. Hay que hacer el camino y el camino se llama sociedades menores. El camino se llama fortalecer amistad, familia, comunidad. Para allá va esta reflexión. Entonces, este es el tema de la subsidiariedad. Cerrando este primer punto, quiero destacar que todo régimen totalitario es enemigo de las sociedades menores. Porque en la sociedad menor, por ejemplo, el pequeño grupo de amigos, lo que debería hacer la universidad, es curioso estudiar el origen de las universidades en el contexto del occidente cristiano y ver que las universidades nacieron básicamente como sociedades menores. Es decir, como grupos de personas que se congregaban en torno al amor del saber,
y que se convertían en puntos de vista alternativos dentro de la hegemonía de un contexto. Pero veamos por qué los regímenes totalitarios necesitan fracturar, debilitar, eliminar las sociedades menores. Pues porque la creatividad está ligada con la libertad, es obvio, y la libertad está ligada con una sensación de estabilidad y de bienestar. Es decir, para que haya libertad, libertad artística, libertad de expresión, libertad de pensamiento, para que haya libertad es necesario tener un piso, es necesario tener un cimiento. Una vez que hay un cimiento, y el cimiento no es simplemente que yo pueda comer y tenga un techo en el cual o bajo el cual cobijarme. Tener un cimiento es sentirme emocionalmente seguro, es sentirme afectivamente estable, es sentir que mi vida tiene un propósito. Esos son los cimientos psicológicos. Donde están dados esos cimientos, florece la creatividad y florece el pensamiento. Cuando esos cimientos no están dados, pues la vida se convierte en perseguir lo que me hace falta. Por ejemplo, una persona que tiene adicción a la adrenalina o que tiene adicción a la dopamina, en el tema de los neurotransmisores, una persona que está adicta a la dopamina es una persona que no tiene capacidad creativa o por lo menos la tiene muy disminuida, porque la búsqueda de la nueva dosis de dopamina, es decir, de experiencias felicitarias que son artificiales, la persona que está dependiendo de su dosis de dopamina es una persona que no tiene la energía que pudiera tener para la creación literaria, para la creación artística o teatral o científica. No tiene esa capacidad porque sus fuerzas están empeñadas en lograr su dosis. Pero por supuesto, más que lo artístico, como mucho más que lo artístico, lo que interesa en los regímenes totalitarios es limitar y coartar la posibilidad de ver una alternativa. Es decir, romper el esquema del pensamiento único. Para romper el pensamiento único, para atreverse a imaginar algo distinto de lo que nos quieren imponer a toda costa, es necesario tener libertad. Y para tener esa libertad creativa hay que tener un cimiento, y para tener ese cimiento, pues hay que tener sociedades menores. Hay que tener relaciones fuertes, redes de apoyo consistentes, familias que se amen, comunidades donde sea posible la corrección fraterna, la oración compartida, hablamos en un contexto cristiano. La persona que tiene ello, esa persona es capaz de salirse por un momento del lenguaje universal impuesto, salirse de la esfera del pensamiento único, levantar su mano y decir: no estoy de acuerdo. Esa es una suprema libertad. No estoy de acuerdo. Pero lo dice todo el mundo, pero no estoy de acuerdo y mis razones son estas. A esa mano levantada que dice no estoy de acuerdo, a eso le tiene terror el régimen totalitario. Por eso los regímenes totalitarios necesitan horadar, agrietar y finalmente derribar las sociedades menores. Porque una vez que tenemos al individuo desnudo, desprotegido, una vez que tenemos a ese individuo desorientado y vulnerable, en primer lugar no se va a atrever, pero aunque quisiera pensar de un modo diferente, no va a encontrar fuerzas para eso, porque está tratando de recoger su pequeña dosis de dopamina o de adrenalina o de algún neurotransmisor según el metabolismo de cada uno. Así que el régimen totalitario es necesariamente enemigo de las sociedades menores y esto explica en buena parte qué es lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos y qué es lo que está sucediendo en nuestras sociedades. Dejamos ahí entonces ese primer punto, sociedades menores y mayores, subsidiariedad, y nos vamos con el segundo punto, lo que brinda la familia. Cuando nosotros hablamos de sociedades menores, pues hay una variedad y en el fondo todas tienen su lugar y son importantes.
Pero hay muchos factores que hacen que la familia, dentro de todas estas llamadas sociedades menores, destaque. Hay varios factores. Los últimos papas, incluyendo por supuesto nuestro Papa Francisco, lo han destacado en distintos lenguajes, cada uno según su estilo. El estilo de San Juan Pablo II, pues muy a partir del personalismo. El estilo del Papa Benedicto, pues dándonos esos grandes contextos. Para mí Benedicto es el maestro de los contextos. Es impresionante este hombre, cómo en 2 o 3 páginas se mueve por 5 o 6 siglos y te deja ubicado. Entonces, Benedicto pues nos muestra en contexto qué significa familia. Y bueno, aquí se recuerda la presencia de Benedicto. Con motivo de su fallecimiento, este es un pequeño paréntesis, volvió a darle la vuelta al mundo la foto de Benedicto en Cuatro Caminos, ¿no? En esa jornada impresionante de la juventud y el hombre pues resistiendo ahí. Bueno, entonces cada papa lo ha dicho en su manera, lo ha dicho a su manera, y Francisco pues no es la excepción, la familia. ¿Qué es lo particular? Hay muchas cosas que son únicas en la familia, pero yo creo que hay sobre todo 5 puntos que sobresalen de un modo muy intenso y yo diría indispensable en la familia. El primer punto, indudablemente, es la fecundidad. Dicho a lo bruto, la producción de nuevos seres humanos. Producir seres humanos, que no es poca cosa cuando empezamos a ver qué implica la falta de seres humanos. Noticia de esta última semana, los índices demográficos en un país como Japón, que ciertamente es un caso extremo, llegan a la conclusión de que está muriendo el doble de la gente que nace. Alguien podría decir, bueno, pero nunca faltarán japoneses. Alguien podría tomar esa postura cínica. Pero es que mira, la falta de seres humanos, si quieres seguir por el ángulo económico, la falta de seres humanos significa que ¿qué vas a hacer con las pensiones? ¿Qué vas a hacer con el tema del retiro o jubilación o el nombre que tenga en los distintos sitios? Y el tema de la jubilación le importa tanto a tanta gente que si hemos seguido las noticias sabemos que las últimas 4 grandes protestas en Francia son todas por el sistema pensional, todas. ¿Y por qué la gente se preocupa por el sistema pensional? Pues porque ese es el futuro. Ese es el futuro que me aguarda, ese es el futuro que te aguarda. Y futuro del sistema pensional no solamente significa que haya un pan para comer, significa qué tipo de salud, qué tipo de atención médica, qué tipo de compañía. Es muy importante. Y cuando la base del sistema pensional empieza a adelgazarse, que es cuando se obtiene esa terrorífica pirámide invertida, pues se va a presentar el caso, que ya yo lo he escuchado aquí en España, en algún otro viaje, de la gente que dice, bueno, pues si aquí se anuncia ese futuro, pues yo me voy a otro país. Yo me voy a otro país donde haya un futuro asegurado de otra manera. Bueno, entonces, un primer elemento de la familia es la producción, utilizo deliberadamente ese término brutal, la producción de seres humanos. Pero la producción de seres humanos es mucho más que un tema económico. Es toda una renovación afectiva y emocional. Una renovación que se nota particularmente cuando ese pequeñito ser humano empieza él mismo a preguntar, a cuestionar. Esas famosas preguntas de los niños, de los adolescentes. Recuerdo hace ya muchos años una encuesta que le hacían a algún chico en África. Le preguntaban, bueno, ¿y tú qué quieres hacer cuando seas grande? La pregunta típica.
Y él decía, bueno, yo lo primero que quiero hacer es vivir. Eso describe muchas cosas, pero trae también una filosofía. En muchos contextos damos por descontado que voy a vivir, en otros contextos no se da por descontado. Entonces, el niño no solamente es una satisfacción emocional, el niño no está en función de los papás. El niño si vamos a utilizar la palabra función, los papás están en función del niño. Entonces, el niño es una fuente de preguntas, es una fuente de novedad. Por eso trae también muchas veces risa, porque es que se les ocurren unas cosas, es que son la vida nueva, Entonces, la familia trae novedad, la familia trae producción de seres humanos. Es un primer elemento que significa también el encuentro de nuevas soluciones. Una anécdota famosa de Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, es que alguien le preguntaba, me dijeron que fue la misma Hillary Clinton, le preguntaba, ¿por qué considera usted que no ha habido una mujer presidenta en Estados Unidos? Y con su estilo lacónico y muchas veces mordaz, responde Santa Teresa de Calcuta, pues no sé, tal vez la abortaron. Esa puede ser una razón. Es que ¿a quién estamos matando? Con los que no dejamos nacer, con los que no queremos que nazcan, pero es que es un fenómeno mundial. Antes se decía, no, que Europa se está envejeciendo, pero hay esperanza. Ahora cada vez va quedando menos esperanza en menos países. En una encuesta que hicieron en un colegio de niñas, que entre otras cosas quedan pocos colegios de educación, solo niñas o solo varones, en un colegio le preguntaban, no sé, como había un grupo, una clase, o como se llame, de unas 30 niñas, y de las 30 niñas, más o menos 25 decían que estaban a favor del aborto, niñas de grado séptimo, octavo, eso viene siendo secundaria, pues, educación media creo que se llama aquí, y ellas, una cosa que casi todas a favor del aborto, Colegio Católico Colombia, pero además de eso, casi todas estaban seguras de que no querían tener hijos, a lo sumo 1, por error 2. Es decir, que realmente estamos frente a una mentalidad antinatalista y no sabemos a quién no le estamos dando la puerta no le estamos dando la oportunidad de participar en el banquete de la vida, con lo que eso implica de novedad, con lo que eso implica de nuevas soluciones, de nuevas preguntas, de nuevos planteamientos. Y fíjate cómo ya eso huele a totalitarismo. Es que no queremos que se oigan otras voces. Es que no queremos que vengan esas otras preguntas. Bueno, entonces un primer elemento que trae la familia es la novedad de seres humanos. Un segundo elemento, aquí paso a hablar de la familia en su sentido tradicional, el que enseña la Iglesia Católica, papá, mamá, es la complementariedad, que tiene varias dimensiones. Es la complementariedad entre la riqueza y belleza de ser mujer, la riqueza y belleza de ser hombre. Esto tiene unos estratos fisiológicos que son absolutamente fascinantes. Y aquí quiero irme a un teólogo de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, cuando estudia en un opúsculo llamado Las razones de la fe, de Rationibus Fidei, Santo Tomás estudia el por qué llamar a Dios Padre. Tema polémico, yo sé. ¿Por qué llamar a Dios Padre? De inmediato, pues muchos dirán, no, espérate, Dios es Padre y Madre, Dios es Madre. Habréis visto la noticia que en la Biblia oficial de los anglicanos quieren cambiar Our Father who art in heaven, quieren cambiarlo por Our Parent, algo así como una especie de término neutro, ¿no? Creo que en español habría que traducir, si esa idea sigue corriendo, que todas esas ideas sí las copiamos, nuestro progenitor, pero progenitor todavía suena demasiado masculino, entonces no sé qué palabra inventarán. Bueno, el hecho es que Santo Tomás estudia ese tema
Y como siempre su análisis es muy fino, porque él analiza que es distinta la relación que se da entre el papá y el bebé y la mamá y el bebé. Dicho en lenguaje ya mío, entre la mamá y el bebé hay una continuidad. Continuidad, por eso hablamos de amor de continuidad cuando se trata del amor femenino. Continuidad significa que el embarazo empieza siendo casi una continuidad del cuerpo de la mujer. Y por consiguiente, ella siente a la criatura suya, como parte suya. Entre otras cosas, cualquiera que haya estudiado el síndrome de la depresión posaborto sabe que está ligado, el síndrome posaborto está ligado precisamente a una sensación fantasma de mutilación, como que me han quitado algo mío. Entonces, el amor de mujer es un amor de continuidad. El amor del papá, del progenitor, es un amor en discontinuidad. Eso no suena muy amable para nosotros los varones, pero es interesantísimo. Porque el amor de continuidad se desarrolla o evoluciona después como amor que típicamente sostiene. El amor de discontinuidad, el amor típicamente masculino, se desarrolla, evoluciona como un amor que ubica y un amor que abre posibilidades, incluyendo la posibilidad de la exigencia. O sea que dicho de manera muy comprimida, el amor femenino, no que toda mujer ame así, que ame así todo el tiempo, pero el amor femenino típicamente es amor que alimenta y sostiene. El amor masculino es amor que ubica, protege y exige. Entonces, el amor de mamá es amor que sostiene, el amor de papá es amor que exige. Estoy simplificando demasiado, pero obviamente no podemos resumir todo un semestre de teología del cuerpo aquí en parte de una conferencia, pero la idea en el fondo es esa. Amor que sostiene, amor que protege. El uno sostiene y alimenta, el otro amor protege y exige. Por supuesto, antes de que venga la pregunta, tanto la mujer como el hombre tienen ambas cosas, pero desde la fisiología, desde la biología, el corazón y el ser de la mujer tienden más frecuentemente, más naturalmente a lo primero, sostener y alimentar. El amor del varón tiende desde la diferencia a proteger, ubicar, exigir. Exigir en el sentido de mostrar una meta. Entonces dice Santo Tomás que puesto que hay una discontinuidad metafísica entre Dios, que es el creador, y el universo, que es lo creado, puesto que hay discontinuidad, es más propio hablar de Dios como Padre, sabiendo que en Dios no hay género ni sexo, pero es más propio hablar de Dios como Padre en la medida en que en Dios hay una discontinuidad, que es la discontinuidad metafísica entre creador y creación. Es decir, que Dios nos ama, por supuesto que todo amor bueno que haya en esta tierra tiene su fuente en Dios, y eso incluye todo el amor de la mujer, y por eso hay expresiones bíblicas que hablan también de Dios en ese sentido, ¿no? Aunque una madre se olvidara de su criatura, yo jamás me olvidaría de ti. Aunque todo amor auténticamente femenino está en Dios y tiene su fuente en Dios, al hablar de Dios mismo, es importante el matiz que tiene la palabra Padre, porque nos recuerda la discontinuidad metafísica entre creador y criatura. Y esa discontinuidad metafísica, a su vez, es importante porque es la discontinuidad que nos abre al concepto de la gracia. Allí donde hay discontinuidad, el amor de Dios se convierte en noticia de gracia. Es decir, aquel del cual yo no soy parte, me ama. ¿Por qué me ama si no soy parte de él? Ni parte de sus intereses, ni parte de su felicidad. ¿Por qué me ama? Me ama en pura gratuidad. Entonces, fíjate la profundidad que tiene esto. La discontinuidad habla entonces de gratuidad. Y por eso, no es casualidad
que allí donde se intenta imponer a la fuerza, como por inyección, como con jeringa, como a presión, donde se intenta imponer, que eso se ha hecho en algunos lugares de América Latina o Hispanoamérica, donde se ha intentado imponer ese lenguaje del Dios Madre, se pierde la noción de la gratuidad. Y entonces lo que aparece es algo así como disfrutemos, participemos, que está muy bien que se diga, pero la noción de gracia desaparece, porque nosotros empezamos a hacer continuidad de un Dios y por consiguiente no solo nosotros dependemos de Él, sino que de algún modo Él depende de nosotros. Bueno, toda esta pequeña digresión teológica, filosófica y fisiológica es importante porque el niño que crece con papá y mamá es un niño que experimenta los dos amores. Es decir, experimenta amor que le alimenta y nutre y amor que le protege, ubica y exige. Es decir, tiene la parte del sustento y tiene la parte del camino. Es fuerte y tiene una ruta. Esto solo lo da la familia. Esto solo proviene de la familia. Con el más absoluto respeto a cada persona, con su historia y su orientación sexual y todo lo que nos quieran decir, este bien es un bien absolutamente precioso. Y yo tengo una anécdota que la he contado varias veces y que me impacta mucho, porque para decirlo así abiertamente, desde el año número 1 de mi ordenación sacerdotal, estoy por cumplir 31 años de ordenación por misericordia de Dios. Desde el año número 1 de mi ordenación sacerdotal, yo he prestado atención pastoral a personas con orientación homosexual, tanto hombres como mujeres, siempre desde el más completo respeto, por supuesto. El más completo respeto hacia ellos, hacia cada uno y cada una como persona, siempre. El testimonio está en que no hay una sola queja a ese respecto. Al mismo tiempo, siempre he manifestado lo que enseña la Iglesia sobre ese tema. ¿Por qué estoy contando esto? Porque tengo entre las personas cercanas, pues obviamente tengo personas que tienen esta orientación homosexual. Y quiero contar el caso de una chica que no es que tuviera solo la orientación, es una chica que duró años y años con pareja del mismo sexo, con mujeres. Ella entró en todo un proceso de acercamiento a Dios. A partir de ese camino, pues entramos en contacto y repito, siempre con cariño hacia ella y siempre con respeto hacia ella, pero siempre mostrándole lo que dice la Iglesia al respecto. De manera que esta muchacha empezó a cuestionarse muchas cosas y a dejar su búsqueda, que era una búsqueda interminable de pareja. Ella perdió la cuenta del número de parejas que había tenido. Bueno, esta muchacha que existe y vive y somos amigos y ella está llevando un camino en castidad en este momento, esta muchacha un día se aparece en mi convento, yo vivo en un convento ahí en Bogotá, a llevarme un regalo. Yo no esperaba ningún regalo ese día. Ese día era el Día del Padre. Llega ella a mi convento y me regala alguna cosa. Eso no es lo importante. Me regala algo. Me da un abrazo y me dice, es la primera vez que le regalo algo a un hombre. Me abraza, me estampa tremendo beso en la mejilla, me da las gracias y se pone a llorar. Esa mujer, desde esa época, esto sucedió hace algunos años, desde ese momento, todo el tiempo me dice padre, padre, padre. Por supuesto que soy sacerdote, pero es que la mayor parte de la gente me dice fray, ¿no? Fray Nelson. Pero ella y otra chica que también conozco, y no será coincidencia, que también es lesbiana y que también ha dejado la práctica homosexual, ellas dos son de las pocas personas que todo el tiempo me dicen padre. Ahora, yo ya conozco la historia de cada una y efectivamente son personas que conocieron amor de amiga, amor de hermana, amor de mamá, pero tenían un vacío. Entonces, la familia da esa posibilidad de la complementariedad.
Aquí no estamos hablando, esto toca aclararlo varias veces, aquí no estamos hablando de machacar a nadie, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la riqueza que hay en la complementariedad y de darle a estas personas esa clase de oportunidad como yo lo viví en persona. A mí se me quiebra la voz cuando pienso en esas cosas, cuando pienso que alguien puede llegar a la edad adulta y decir, jamás tuve, ni recibí, ni di un gesto de cariño a ningún varón. Usted es el primer varón al que yo le doy un abrazo, al que yo le doy un beso, es ese beso de cariño, y le doy un regalo. Es algo que está profundamente en el corazón. Entonces, bueno, ese es un segundo punto que da la familia. Tercer punto, la familia es una experiencia de gratuidad. Esto es tan, digamos, tan nuestro, es algo tan cercano, que es como el aire, ¿no? Todo el tiempo lo necesitamos, pero como siempre está ahí, poco pensamos en él. Pues la familia nos trae una experiencia de gratuidad, es decir, yo no tengo que hacer nada. Parece una tontería, pero es de máxima importancia. Yo no tengo que hacer nada para estar en esta familia. Cada uno lo puede decir de la suya. ¿Y qué significa yo no tengo que hacer nada? Significa que mi vida es experiencia de regalo. Mi vida es regalo. Detrás de yo no tengo que hacer nada, está la experiencia de ser simplemente amado. Simplemente amado. No es la familia la única institución o el único lugar o la única sociedad menor donde esto sucede, pero es donde sucede cuando somos más dependientes, y nunca somos más dependientes que cuando estábamos en el vientre materno y en nuestros primeros años. Cualquiera que haya visto, que creo que todos lo hemos visto, por supuesto, cualquiera que haya visto a un bebecillo, a un bebecito llorar, sabe lo que es la absoluta dependencia, lo que es la indigencia más absoluta. Ver un bebé llorar es algo que a uno le conmueve, y es que estamos hechos para que nos conmueva, porque es ver la absoluta necesidad, y que ese bebé que se sacude y llora porque tiene hambre o porque está enfermo o porque está sucio o lo que sea, ese bebé que se sacude y llora, ese bebecito, pues no puede dar nada, nada. A mí me impactó cuando un psicólogo me decía que pasan no sé cuántas semanas, después de que nace un ser humano, pasan no sé cuántas semanas hasta que por fin sonríe. O sea, ni siquiera paga con la sonrisa. El bebé no paga con nada, no tiene con qué pagar. No es solo que su cuenta está en cero, no es solo que carezca de euros, es que no tiene ni una sonrisa, ni un lenguaje, ni un gracias. Entonces el abrazo que le toma, que le consuela, esa voz que le dice en el idioma que sea, que le dice, ya pasó, ya, o las palabras de cariño que se le dicen siempre al bebé. Ya, mira, no te pongas así, ya, cálmate. Esas palabritas que se dicen son regalo, son puro regalo de amor en el momento de la máxima indigencia. Son regalo de amor. Y eso queda escrito en las capas más profundas del cerebro. Esas expresiones de cariño, esa dulzura de amor, esos brazos que me acogen, que me reciben, me están diciendo, soy bienvenido en el banquete de la vida. Soy bienvenido. Y eso, repito, uno lo puede encontrar en otras partes. Uno puede encontrar abrazos sinceros y cariñosos en muchos lugares. Pero es que nunca eres tan vulnerable como cuando eras bebé. Conversando con un hermano mío, que es psicólogo clínico, uno de los varios psicólogos que tengo cerca, conversando con un hermano mío que por ahí anda también en redes, Saulo se llama él, con un hermano mío sobre el tema de la memoria. Con él hablamos así algunos temas no solo del aspecto psicológico, sino de la ciencia que hay debajo de eso, ¿no? Entonces comentábamos sobre el por qué es tan difícil tener memoria de las primeras experiencias de uno. Y me decía él que la explicación científica que él considera más creíble
es que no tenemos memoria porque no tenemos lenguaje. Como no tenemos lenguaje, no tenemos cómo codificar esas experiencias del año número 1 o del año número 2. Nuestro lenguaje es tan pobre, pues en la mayor parte de los casos, yo sé que superdotados hay, pero en la mayor parte de los casos, los primeros 2, 3 años, no tenemos ninguna forma de lenguaje, no tenemos forma de codificar experiencias. Eso también significa que no tenemos manera de defendernos, de decir tengo hambre. El que está pensando, el adulto que hoy se siente desolado, desesperado o que tiene ideación suicida, el adulto que así lo siente, que así lo piensa hoy, por lo menos lo puede decir, por lo menos lo puede decir. Como comentaba aquí nuestro hermano, yo hice mi doctorado en Dublín, en Irlanda, y allá atendía a población hispana. Me encontré como por casualidad a un caballero de otro país, pero también pues de lengua española, y me dice él, padre, qué bueno que lo encuentro, yo me voy a matar hoy. Bueno, luego me explicó por qué. Resulta que el hombre tenía una adicción espantosa al juego y acababa de dilapidar el dinero que iba a mandar para su familia en su país. Y estaba en un sentimiento de culpa. Me decía, si no me encuentro con usted, me tiro delante de uno de estos buses y que se acabe todo. Bueno, por supuesto yo quedé completamente conmovido por esa situación y hablamos largo rato y gracias a Dios salió de su crisis, gracias a Dios. Pero lo que te quiero decir es que una persona que está en esa necesidad por lo menos puede hablar, por lo menos lo puede codificar. El bebecito no tiene ni siquiera eso. Es que es la indigencia más grande, es la indefensión más completa. Que en esa indefensión alguien te abrace, alguien te tranquilice, alguien te alimente. Eso queda grabado profundamente, profundamente. Y queda tan grabado que hay algunos estudios sobre el tema de la voz. A mí me encanta el tema de la voz, porque le he dedicado bastantes horas a esto de las diferencias y complementariedad entre hombres y mujeres. El tema de la voz. Y ya que mencioné Irlanda, les voy a contar algo sobre el tema de la voz. Imagínate que yo duré bastante tiempo. Yo me demoré en mi doctorado porque además me tocaba todo en inglés, las clases, la redacción, la defensa de la tesis, bueno. Pero estoy muy agradecido. Entonces, en esos largos años, pues yo me comunicaba con mis padres. Ambos vivían en ese tiempo, ya ambos fallecieron. Entonces, me pasó varias veces un fenómeno que, bueno, no sé qué pensáis de esto. Iniciaba la comunicación, en esa época era Skype. No sé si eso suena de algo, en esta época ya no suena, creo. Bueno, pero en esa época era Skype. Entonces, entraba la comunicación y allá al otro lado, mi madre. La mayor parte de las veces era solo audio porque el internet de esa época poco servía para que hubiera imagen y audio al tiempo. Estamos hablando de años atrás. Oye, ¿sabes lo que me pasaba? Empezábamos a hablar con mi mamá de cualquier cosa, o sea, no eran temas de gran trascendencia, no, de cualquier cosa estábamos hablando. Que podía ser el precio de la compra, que podía ser el transporte, el nuevo presidente de Colombia, lo que fuera. Y de repente empezaba yo a llorar. Yo decía, pero ¿de qué estoy llorando? O sea, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando aquí? Era solamente el tono de la voz de mi mamá. El tono de la voz. Por una circunstancia familiar que tuvimos, que atravesamos en esa época, que fue la muerte inesperada de mi cuñada, quedaron grabadas algunas de esas conversaciones y pues ahí tengo el tono de la voz de mi mamá. Pero a mí me impacta hasta dónde la voz queda en lo más profundo. ¡Qué cosa tan impresionante! Yo oía y yo mismo me sorprendía, es que tenía que secarme las mejillas y decir, ¿pero de qué estoy llorando? Si no estamos hablando nada grave ni triste. Era simplemente que a esa distancia recibir la voz de mi madre me producía algo que me hacía llorar, así de sencillo. Entonces eso te hace descubrir hasta dónde es profundo lo que sucede en esos años. Hasta dónde hay un poder
un poder único que tiene la mamá, un poder único que tiene la madre, por lo menos mi mamá sobre mí, con toda seguridad, un poder absolutamente único. Cuando yo leo el pasaje de las bodas de Caná, yo digo, eso tuvo que haber sucedido porque yo sé lo que hacen las mamás. Cuando ella dice, haced lo que Él os diga, esa voz, Jesús, sí, yo sé, el Hijo de Dios, pero Jesús no podía sacársela y, bueno, traigan los cántaros y ya está, vamos a resolver esto. La voz de la madre. Entonces, la familia da una experiencia de gratuidad, una experiencia de aquí soy acogido. Cuarto punto, la familia trae experiencia de reconciliación. La mayor parte de nosotros adultos aprendemos a comportarnos y en un día típico, pues uno no tiene que andar pidiendo perdones. Tal vez, tropieza alguien, excúseme, ya está, ¿no? Pero ¿quién de nosotros que sea honesto, importante eso, quién de nosotros que sea honesto, al recorrer la historia de su vida, no encuentra momentos realmente vergonzosos? O sea, donde realmente me equivoqué, es decir, la dañé, como se dice en otros lugares, metí las patas. O sea, la familia es el lugar donde conocen mi lado más feo, cuando estuve más enfermo, cuando me equivoqué más, cuando estaba más rebelde. Ay, esas adolescencias de muchos de nosotros, donde no me aguantaba ni yo mismo. Y ahí estaba la familia. Entonces, ese amor que tolera, ese amor que perdona, ese amor que aguarda, esa es la experiencia típica de la familia. De nuevo, eso se puede encontrar en otras partes, en distintas proporciones. Pero es difícil que en otras partes le hayan aguantado a uno tanto como le aguantan en la familia. Es que la versión con la que uno anda por la calle es la versión para televisión. Esa es la versión buena. Y entonces pues uno va bien y uno saluda y parece buena persona. Sí, todo maravilloso. Pero la familia es donde me han tenido que aguantar lo peor. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a ganar unos poquitos pesos, esa es la moneda, no de mi país, unos poquitos pesos que ni me acuerdo en qué los gané, porque yo trabajo formal propiamente no tuve, ahí algo trabajaba en la época de Olimpiadas de Matemáticas, pero gané un poquito de dinero, y lo primero que hago yo no fue pensar en mi casa, no, claro que no, soy un adolescente, hice mi dinero, entonces me compré un disco de rock, para que ustedes vean lo que Dios puede hacer con un ser humano. Aquí tienes el del rock. Compré el disco más escandaloso de rock, no voy a decir ni en la banda ni nada de eso porque me da, ya no me llega la cara dura. Entonces compré mi disco de rock y en el aparato que se llamaba una radiola, a alguno le tendrá que sonar esa palabra. No, los más jóvenes no saben qué era. Bueno, pues ese era un aparato donde se ponían unos discos negros, sí, de acetato. No, tampoco con manivela, no me hagas el gesto que... Hasta allá tampoco. Bueno, unos acetatos que los había de 78 revoluciones por minuto, de 45 revoluciones por minuto y de 33 un tercio. Entonces yo compré mi disco de rock de 45 revoluciones por minuto, porque yo estaba rebelde, y entonces lo que nunca hacía ni mi padre ni mi madre, pongo el volumen a tope, pongo mi disco y que se reviente la casa, pero yo tengo que oír mi música. Bueno, eso es una tontería, pero es decirte que tu papá y tu mamá te vieron en el disco de rock, te vieron subiendo el volumen, y luego un día llegas tú y dices que, bueno, quiero contaros que quiero ser sacerdote. Y a los papás les toca todo eso. Les toca ver la versión rock ruidoso, escandaloso, y que los vecinos que vengan y se quejen si quieren. Les toca ver eso y les toca ver la otra versión. A mi papá le tocó verme llorar, pero esta vez llorar de alegría cuando sentí que de verdad el Señor me llamaba a servirle. Entonces Él me vio el día del rock y me vio el día de las lágrimas, el día de la vocación. Esa es la familia.
La familia es la que hace eso, la familia es la que sabe acomodar tus baches, la que sabe acomodar tus errores, tus caídas, y la que sabe que la única consigna posible en una familia, la única consigna posible es sigamos, sigamos. Y ahí llegamos al último punto de la familia tradicional, la familia que predica la iglesia, es la fidelidad, la fidelidad. Esa es una lección indeleble. Pues yo cuento cosas mías. Mi madre tuvo desde su niñez, pues desde bebé, según dicen los médicos, un tumor en su cabeza que fue creciendo a velocidad mínima, pero fue creciendo toda su vida. A los 77 años el tumor empezó a causar unos problemas gravísimos en su cerebro, no había otra alternativa sino operarla. La operaron, nunca recuperó la conciencia de su operación. Por eso murió hace 13 años. Bueno, ella no murió después de la operación, duró en un coma profundo, duró como unas, no sé, he perdido la cifra, pero 3, 4, 5 semanas. Por supuesto la visitábamos, le hablábamos, la mimábamos, orábamos, bueno. Había un hombre que siempre estaba ahí, al lado de ella, mi padre. Él estaba ahí. Ahora dime, ¿quién me saca del corazón que el amor es posible? ¿Quién me saca eso de aquí? Que el amor existe y que el amor es posible. Cuando una persona entra en un coma profundo, por lo menos en muchos casos, a medida que se va sumergiendo en esa situación, va adoptando lo que se llama posición fetal. Así murió mi mamá. Encogidita, no tenía nada de su cabello porque habían tenido que quitarle todo para operarle el cerebro, operación que fue pues un fracaso lamentablemente. Entonces yo veía a mi mamá ahí acostada en posición fetal, calva, convertida en un diminuto ser humano, incapaz de expresarse como un bebé que no se expresa, y ahí estaba mi padre al lado todas las horas que podía. Esas lecciones son inolvidables. Mi vocación fue otra, es esta, con la que quiero servir a la humanidad y a la iglesia. Esta es mi vocación. Pero yo tengo la consigna, y que Dios me lo conceda, se me quiebra un poco la voz, yo tengo la consigna de amar hasta el último día, en lo que yo soy como sacerdote. Yo tengo esa consigna, porque es que yo vi lo que es amar hasta el último día. Donde lo vi, en la familia. Ahí vi lo que es amar hasta el último día. Y esa es una lección que uno no puede olvidar. Esas son las riquezas que trae la familia. Y por eso, cuando la familia se desmorona, pues el anciano, el enfermo, es una carga, deshagámonos de él. No hay otra posibilidad. Mi madre, en otro país, en otras circunstancias y sobre todo sin ese esposo, mi padre, que ya también falleció, ya dije, mi madre en otro país, en otras circunstancias y sin ese esposo, la hubieran eutanasiado inmediatamente. Pero como había alguien que respondía por esa niña en posición fetal, niña lo digo con amor, como había alguien que respondía por ella y que estaba todos los días con ella, por eso ella vivió lo que podía y debía vivir. Entonces, esa es la familia, eso es lo que puede dar la familia. Pasamos a nuestro tercer punto, ánimo que esto va avanzando. Nuestro tercer punto, hablemos algo sobre el nuevo orden mundial. Lo primero que hay que decir sobre el nuevo orden mundial es lo mismo que se dice sobre el demonio. Es decir, que lo que más le sirve al demonio es que se niegue su existencia. Habéis oído seguramente esa frase, ¿no? Lo que más le sirve al diablo es que se niegue que el diablo existe. Pues lo que más le sirve al nuevo orden mundial es que se niegue que el nuevo orden mundial existe. Pero es muy fácil, y no nos detendremos mucho en esto, es muy fácil demostrar que el nuevo orden mundial sí existe. Y la mejor manera es apelando a lo que las mismas noticias nos ofrecen. Cuando tú ves que los mismos proyectos de ley se repiten, se presentan y se vuelven a presentar una y otra vez en un periodo legislativo y después en el otro y después en el otro y en este país y después en el país de al lado y después en el otro país y después en todos los países.
Cuando tú ves que los mismos términos, las mismas marchas, los mismos colores y los mismos proyectos de ley están en todas partes, solo hay una pregunta razonable. ¿Quién está detrás de esto? Eso no sucede por casualidad. Yo he tenido ocasión de visitar muchos países por el servicio misionero. Dos de los países más fuertes en defensa de la vida son dos países muy pequeñitos, República Dominicana en el Caribe y Costa Rica, y a ambos los admiro mucho. En particular, vaya desde aquí mi admiración para los señores obispos, las conferencias episcopales de esos dos lugares, tanto Costa Rica como República Dominicana. Y es impresionante ver cómo en esos países donde la Iglesia ha sido particularmente coherente, robusta y unánime en defender la vida, pero de un modo que a mí como colombiano me asombra y me admira, aún en esos países vuelve y se presenta, otra vez con el aborto, otra vez con el género, otra vez con lo mismo. Eso vale dinero. Tengo muy buenos amigos pro vida en muchas partes, gracias a Dios. Conocí a una gran líder, una chica maravillosa en Perú, allá en Lima, de estas que ayudaban a preparar, ayudaban porque está un poco confusa la situación de las marchas por la vida en Perú en este momento, y no es culpa de los laicos, hasta ahí digo. Bueno, esta chica lideraba de estas marchas pro vida. En un cierto momento Perú fue el país del mundo con las más nutridas, las más numerosas marchas pro vida de todo el planeta. O sea, para que te hagas una idea del liderazgo de esta chica. Bueno, esta mujer, valiente, joven, ella se metía pues en el Congreso, eso tiene distintos nombres, en el Parlamento, Congreso, diputados, congresistas, en fin, en el cuerpo legislativo de su país. Ella se metía allá a hablar con los congresistas uno por uno, porque en Perú, lo mismo que en mi país, pues la misma tónica y la misma técnica, ¿no? Es decir, se pone un proyecto de ley, no se aprueba, a la siguiente legislatura, siguiente periodo legislativo, otra vez el mismo proyecto de ley. Y me decía ella, yo sé el dinero que hay detrás de esas campañas. Es decir, no necesitamos más pruebas. Dinero que viene de fuera. Hay una fuente que todos conocemos, que es la Open Society de George Soros. Eso ya es conocido de todo el mundo y es descarado. Ya en este momento es descarado. Las cifras de ellos de financiación, por ejemplo, en universidades católicas, son perfectamente claras. Varias universidades católicas de mi país ya han recibido dinero de Soros con propósito y destino específico. O sea que uno puede saber de Soros. Pero hay otras fuentes y hay otros poderes que están detrás de esto. O sea que el nuevo orden mundial no es algo que esté en nuestra cabeza, no es una especie de excrescencia de nuestro cerebro, es algo tan real como los proyectos de ley que suceden. Además, la sincronización de los proyectos cada vez es más impactante para mí, pero muchísimo. Porque, como ya dije, llevo un poco más de 30 años en el servicio sacerdotal y en los primeros años de mi sacerdocio yo sabía lo que iba a llegar a Colombia mirando lo que pasaba en este país, mirando lo que pasaba en España. Entonces, que subió tal partido político, ya sé para dónde va ese. Que propusieron tal, que el divorcio express era la época de aquel gobierno, ¿no? Que el divorcio express, que no sé qué, yo decía para mis adentros, bueno, ya vendrá eso para acá. Dicho y hecho, llegaba. Pero el tema está en que la diferencia en tiempo entre el proyecto de ley de España y el proyecto de ley de Colombia, cuando yo inicié mi servicio, mi ministerio sacerdotal, era de cerca de año y medio, 2 años. En este momento el periodo es muy corto. En algunas ocasiones va en mes y medio y en 2 meses. O sea que las cosas que se proponen aquí, todo esto de trans y de igualdad y de todo eso, ya está resonando allá. Entonces ya el nuevo presidente de Colombia, que ya sabes qué tendencia tiene, de lo primero que dijo es, bueno, ¿qué pasa que no hay un ministerio de igualdad aquí? No sé si os suena de algo, ¿no? Necesitamos ya el Ministerio de Igualdad aquí para ponernos al día. Colombia tiene la desgracia, porque no se puede hablar de otro modo, tiene la desgracia no solo de correr para igualar lo peor de la legislación antivida que se da en otros países,
sino a veces para sobrepasar. Colombia tiene legislación de eutanasia que no ha podido ser aprobada en el Reino Unido. Tiene legislación de eutanasia que ha sido rechazada en Francia. Legislación de eutanasia que no tiene ni siquiera España. Es decir, que nuestra habilidad de colombianos es correr tan rápido que no solo queremos ponernos al día, sino sobrepasar en la carrera antivida a muchos otros países. Es evidente el tema del nuevo orden mundial. ¿Qué quiere? Nos vamos a centrar solo en esa pregunta. ¿Qué quiere el nuevo orden mundial? Pues a la luz de lo que explicábamos al principio de la subsidiariedad, es muy evidente lo que se quiere. Lo que se quiere es dejar al individuo solo para que sea vulnerable. Y siendo vulnerable sea manipulable. En una entrevista que me hacían hace poco para un medio de la iglesia aquí en España, comentaba cómo, porque me preguntaba el periodista, me preguntaba, bueno, pero ¿qué ganan ellos con eso? ¿Qué ganan con destruir la familia? ¿Qué ganan con esa vulnerabilidad? Pues esa vulnerabilidad significa asegurar la hegemonía económica, política y cultural, que se alimentan mutuamente. La hegemonía económica significa, por ejemplo, mantener abiertos grandes, gigantescos, colosales mercados. Casi no encuentro el adjetivo. Colosales mercados. Hace unos 15 años averigué algunas cifras de cómo estaba el mercado de anticonceptivos en mi país. A ver, Colombia tendrá un poquito más de 50 millones de habitantes. Si comparas ingreso per cápita de Colombia con otros países, pues ya sabes dónde estamos ubicados. No somos los más pobres, pero tampoco somos un país de gran riqueza. En ese momento, hace unos 20 años, 15 años, en ese momento el mercado de anticonceptivos en Colombia se medía en miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares en anticonceptivos. O sea que el preservativo ese que aparece ahí, que en la farmacia, que no sé dónde, ese más el otro, más el otro, más el otro, más los medios intrauterinos, más la pastilla del día después, tú sumas todo eso y es un mercado de miles de millones de dólares. Y es un mercado que hay que mantener aceitado. Hay que mantener la máquina funcionando. Y la máquina funcionando significa que tienes que asegurarte que lleguen nuevos consumidores, hombres y mujeres, nuevos consumidores. Entonces, todo lo que nos dicen, sé que estoy diciendo algo que no es nuevo para muchos de vosotros, todo eso que nos dicen de seguridad y todo ese tipo de cosas, es una tontería. Y todo eso que nos dicen que para disminuir las cifras del aborto es una tontería. Me parece que el país donde más se ha estudiado lo irracional de esas campañas es este país. Pues yo ya he visto varias cifras así de este país donde se ha estudiado el tema. Como cuantas más campañas hacen del supuesto sexo seguro, más se dispara el aborto adolescente. Porque de hecho, si uno mira simplemente desde el punto de vista del marketing y del aparato publicitario, uno mira las campañas del sexo seguro, no son campañas para tener sexo seguro, sino para tener mucho, mucho sexo. Esas son las campañas. Y por eso están repletas de sensualidad y están repletas incluso, en algunos casos, bordeando la pornografía, por lo menos en el lenguaje. No, esas campañas no tienen que ver con sexo seguro, no tienen que ver con disminuir cifras de muertes por abortos ni cosas de esas. Esas campañas tienen un propósito específico: asegurar mercados. Entonces, ¿qué es lo que quiere el nuevo orden mundial? Asegurar la hegemonía económica, la hegemonía política. ¿Por qué dependen esas dos? Porque si llega un gobierno que no tenga la misma postura, un gobierno que cambie las condiciones, un gobierno que empiece de verdad a educar a la gente sobre sexualidad humana y ese tipo de cosas, pues el mercado se daña. Entonces lo económico depende de lo político, pero lo político también depende de lo económico. ¿Por qué? Porque ¿quién financia las campañas? ¿Quién está dispuesto a dar las ayudas? ¿Quién hace los grandes aportes dentro de los procesos electorales? Es un asunto completamente claro. Nosotros tuvimos elecciones en Colombia, elecciones presidenciales en Colombia el año pasado o antepasado, ya ni sé, ha sido una pesadilla tan larga que ya ni sé. Pero el hecho es que tuvimos elecciones hace unos meses, perdón la falta de memoria,
No, sí fue el año pasado, 2022. Tuvimos elecciones y resulta que cada vez hay más católicos, más conscientes. Y como uno pertenece a estos grupos de WhatsApp y a estos grupos de redes, se comentaba en uno de esos grupos y decía, todos están untados. Pero es que eso no es un secreto. Eso no es un secreto. Tú miras quiénes financian las campañas de demócratas y republicanos en Estados Unidos y todos están untados. Tal vez uno puede preferir en un cierto punto, en un cierto aspecto, al republicano sobre el demócrata o lo contrario. Pero la verdad es que todos reciben dinero, porque las grandes empresas saben que tienen que asegurar al que quede y por consiguiente hay que darles a todos. Entonces hay una mutua dependencia entre lo político, lo cultural, lo económico. Hay una mutua dependencia que hace que finalmente el sistema se imponga. Quiero cerrar este breve punto sobre el nuevo orden mundial destacando dos cosas. Primero, la importancia del manejo del lenguaje. El tema del lenguaje es vital en todo esto. Absolutamente vital. Algunos hemos llamado a ese tema del lenguaje guerra semántica, y me perdonaréis la autopropaganda. En mi canal de YouTube, que se llama así, Fray Nelson, en mi canal de YouTube tengo varias conferencias sobre ese tema de guerra semántica. Cómo es absolutamente vital presentar las cosas con ciertas expresiones. Algunas de ellas son eufemismos, otras de ellas tienen una estructura que apela a la emocionalidad de la gente, etcétera. Pero la guerra semántica es clave en esto, porque eso lo vamos a necesitar para hablar de lo que algunos llaman contrarrevolución, es decir, cómo le hacemos frente a todo este tema. Y luego, el otro tema que hay que decir con el orden mundial, esta ya es una opinión absolutamente personal, más que todo lo que he dicho. Sugiero, pura sugerencia, no perdáis demasiado tiempo buscando a las cabezas. Hay un pasaje del Apocalipsis, en el capítulo 3, me parece, que los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis son los que hablan de los mensajes a las comunidades cristianas de la época, lo que se llaman las cartas a las iglesias. Y en uno de esos mensajes se habla de una comunidad cristiana donde había algunos que se habían interesado mucho en escrutar las profundidades de Satanás. Esa es la expresión que aparece ahí, capítulo 3 del Apocalipsis. Algunos que se ocupan de escrutar las profundidades de Satanás. Algo así como buscar la causa última del mal. El Apocalipsis no lo recomienda, la Biblia no lo recomienda, eso no se hace. Tratar de buscar la causa última no se hace. Y es muy interesante lo que dicen respectivamente San Agustín y Santo Tomás sobre este tema. San Agustín tiene una afirmación tan brillante como otras de él, donde dice, si hubiera una razón para ser malo no sería tan malo. Si hubiera algún logos, se entiende todavía mejor, ¿no? Si hubiera una ratio, si hubiera un logos que explicara el mal no sería tan malo. Y el otro autor, Santo Tomás, refiriéndose al mal, dice, aunque existe un sumo bien en el cual no hay nada de maldad, no existe ningún mal en el que no haya algo de bondad. Ese pensamiento, no con estas palabras exactas, pero ese pensamiento es de Santo Tomás de Aquino. Estos dos doctores de la Iglesia y la misma Sagrada Escritura nos invitan a ser precavidos en esto de estar hurgando causas. Lo digo porque yo creo que todos tenemos que estar informados acerca del impacto del orientalismo, tenemos que estar informados acerca de la presencia y acción de la masonería en nuestras culturas actuales, tenemos que estar informados incluso sobre algunos temas del judaísmo, pero nadie me malinterprete, por favor, que antisemitas no somos, pero hay que estar informado de algunas cosas hay que saber, ¿no? Sobre todo las empresas que están controlando en este momento en Estados Unidos y a nivel global, y cómo esas empresas tienen que ver con la implantación de elementos de nuevo orden mundial. Siempre con el mayor respeto hacia los judíos, pero las cosas son como son. Entonces, si uno empieza a buscar que si los culpables son los judíos, que si los culpables son los masones, que si los culpables son Bill Gates o es China, mira, algo de información es útil, pero no creo que eso haga la gran diferencia.
Y no creo que en eso nosotros podamos avanzar mucho. Que si los rollos de Salomón o no sé qué, los protocolos de Sion, que si el Club de Bilderberg, bueno, tantas cosas que se dicen. Creo que hay que estar modestamente informados sobre esas cosas, pero no gastarle más tiempo de la cuenta a ese asunto. Y con esto entramos a nuestro último punto, que es lo de la esperanza. Andar buscando culpables no ayuda mucho. Algunos pues se han declarado abiertamente, como la Open Society de Soros, que lo dice abiertamente y lo tiene en su página web, lo tiene en todas partes. Bueno, el que quiera decirlo, pues se agradece, si hubiera que agradecer. Pero no es lo que más nos va a servir. Si nosotros supiéramos que Pepito Pérez es el gran culpable de todo, ¿qué vamos a hacer con eso? A ver, ¿qué vamos a hacer? Si ya supimos que Pepito Pérez es el que mueve los hilos de Gates y de Soros y de todo el mundo, ¿ahora qué hacemos? Aparte de rezar como buenos cristianos por la conversión de Pepito Pérez, ¿qué más vamos a hacer? Entonces hay cosas que sí podemos hacer, Y las cosas que sí podemos hacer, desde mi punto de vista, son sobre todo 4. La primera, indudablemente, es trabajar en nuestra propia conversión. Porque nuestra propia conversión significa también la liberación de nuestra inteligencia. Y acuérdate que dijimos en cierto momento de esta conferencia que la inteligencia es la que quieren mantener cautiva, la quieren mantener prisionera los regímenes totalitarios. Aquello que dijo nuestro Señor, que la verdad nos haría libres, es tan cierto hoy como lo ha sido y como lo será siempre. Nuestra propia conversión significa también la apertura de nuestra inteligencia para enterarnos de qué es lo que está pasando y para ver qué es lo que hay que hacer. Entonces nuestra conversión además nos hace fuertes, no solo con la reeducación de la voluntad, sino ante todo con el poder de la gracia, que es santificante y transformante. Eso es lo primero, tenemos que trabajar en nuestra conversión. Segundo, claramente necesitamos comunidades cristianas, comunidades. Por favor, no caer en el error en el que veo cayendo algunos católicos cultos. Algunos católicos cultos sienten, mira, mientras yo tenga claras las cosas, a mí no me van a convertir. Yo sé por dónde son las cosas, yo sé el valor de los sacramentos, yo sé. Sí, pero es que la comunidad no es únicamente para saber, no es únicamente para aprender, es para dar testimonio. Es para dejarse conmover. Hay muchas cosas que solo podrán suceder en comunidad. Si yo, por ejemplo, estoy preocupado por el hambre en el mundo y estoy cómodamente sentado en mi sofá, viendo allá por la tele o por internet, viendo cómo se muere gente de hambre, a lo más que podré llegar es conmoverme, derramar una lágrima y decir, pobre gente, pobrecillos, lo están pasando muy mal. Hasta ahí llego yo. Pero si estoy en comunidad, puedo unirme a algo, puedo unirme a un Cáritas, puedo unirme a ayuda a la iglesia necesitada, puedo unirme a algo. Es que solos no vamos a poder hacer nada, hay que ser comunidad. Es vital ser comunidad. Además, en la comunidad muchas veces hay profunda sanación de lo que no pudo darnos nuestra propia familia. Y eso también lo necesitamos. Lo primero con lo que Dios abrió las puertas del anuncio de la gracia fue comunidad. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Se reunían. Eso es vital. Reunirse, estar con otros, ver la cara a otros. Que algún día tendrán cara de derrota y otros días tendrán cara al triunfo. Pero esos rostros me hacen bien, me hacen mucho bien y los necesito. Entonces hay que fortalecer nuestras comunidades. No es fácil el tema de la comunidad, pero debe ser muy importante, puesto que se recomienda por lo menos 3 veces en la carta a los Hebreos. La última vez lo dice por allá en el capítulo 13. No abandonéis vuestras comunidades como suelen hacer algunos. No abandonéis vuestras comunidades. Entonces, esto es totalmente vital. No es fácil, a veces no nos soportamos, a veces hay gente caprichosa, gente exótica, o todos somos de algún modo exóticos para otros. Tercero, lo ha dicho el Papa Francisco, necesitamos procesos serios de noviazgo para las nuevas familias. O sea, hay que trabajar por las nuevas familias.
Y esos procesos serios de noviazgo, y este es un descubrimiento que lo están diciendo descaradamente nuevos movimientos eclesiales, entre los cuales quiero mencionar, por favor, no griten desde atrás, Lazos de Amor Mariano, es una fundación colombiana, es un movimiento colombiano. Estoy hablando de la castidad. Mira, la castidad es revolucionaria. La castidad es revolucionaria, porque la castidad cambia completamente la estructura del noviazgo, y cuando cambia completamente la estructura del noviazgo, el noviazgo recupera su lugar, es decir, como camino y preparación para un hogar. Yo no hablo tanto de matrimonio a veces, ni de boda, sino hogar. Porque hay gente que se obsesiona con que necesito casarme. En Irlanda tenían la expresión, quiero un anillo en mi dedo, ¿no? El anillo del compromiso. Yo quiero un anillo. O sea, antes la gente quería un hogar, después querían una boda, ahora ya quieren un anillo, ¿no? Entonces vamos como disminuyendo. El tema de la castidad, el tema de la pureza es revolucionario, es total. Pero en esencia se trata de recuperar el sentido del noviazgo. El Papa Francisco ya ha dado pasos interesantes en eso. Que haya una preparación mucho más seria, pero mucho más seria. Es evidente que si nosotros logramos recuperar lo que es el cuerpo, de ahí la importancia de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, el tema de teología del cuerpo está creciendo en todas partes, por favor, lo que veáis bueno de teología del cuerpo, ahí, por favor, ahí hay que llegar, teología del cuerpo. Hay gente muy interesante en redes sociales, hay gente que está... Yo mismo di un curso hace unos años, di un pequeño curso, apenas una serie de conferencias sobre teología del cuerpo, es vital. Porque cuando se recupera la dignidad del cuerpo y se descubre el valor de la pureza, empezamos a vivir la amistad en clave de respeto, apoyo, ternura, una cosa muy bella, y de ahí el noviazgo se empieza a vivir de otro modo, y de ahí el hogar. El camino es castidad. Mientras nos tengan encadenados a la pornografía o lo que quería la alcaldía esa de Medellín, que me parte de rabia, a masturbarse todo el mundo, mientras estemos con esas cadenas, ellos saben por qué nos quieren encadenados, pero nosotros sabemos por qué queremos romper esas cadenas. Así que no nos vamos a dejar. Entonces, la tercera recomendación es: necesitamos pureza, necesitamos castidad, necesitamos recuperar amistad y noviazgos. ¿Para qué? Pues para que el noviazgo sea una verdadera puerta a las nuevas familias. En algunos lugares, por falta de jóvenes, esto se puede mirar con cierta, como una advertencia ya tardía, como quien dice, ya ese tiempo pasó. No es tarde, no es tarde. Unos cuantos jóvenes revolucionarios, en este sentido, o sea, en el mejor sentido que podrá tener esa palabra, unos cuantos jóvenes rebeldes, unos cuantos chicos y chicas que no se dejen alienar ni alinear, unos cuantos de ellos marcan una diferencia impresionante. Y tengo la alegría de conocer, por el tema de redes sociales, a varios de ellos y a varias de ellas. Sobre todo hay unas jovencitas que uno dice, oye, pero qué bien, te harán sufrir, te maltratarán, y sí que las maltratan en redes sociales, pero hay una cantidad de gente valiente que lo está haciendo y tenemos que seguir impulsando eso. Y la cuarta recomendación, pues es obvia a partir de lo que estamos viviendo aquí. Necesitamos conectarnos, que cada uno tenga su comunidad, claro, que cada uno ame, respete, cuide su familia, pero necesitamos conectarnos. Para mí el solo hecho de ver vuestros rostros y de estar aquí y de recibir esta acogida y el apretón de manos y el abrazo significa mucho. Y yo espero que yo también significo algo también para vosotros. Esto lo necesitamos, estos niveles de encuentro, ya se llame provincia, autonomía, país, encuentros internacionales, esto lo necesitamos. Porque si a uno le dicen, oye, ¿tú crees que pueda haber gente provida en España? Mira, providas habrá unos cuantos, pero está todo tan secularizado. Nada, no te la imagines, ven, y empieza a ver que son muchos más de los que tú crees. Y no te creas que todo el mundo está tan fascinado con el nuevo orden mundial. Hay mucha gente que está fastidiada, que está harta de que por todos los lados nos estén diciendo, vuélvete bisexual, ¿qué pasa que no eres transexual? Y cuando ya seas transexual, recuerda que lo nuevo es ser transhumano y transespecie. Y después será transcósmico y no sé cuándo. Es que fue noticia en este país
que iban a demandar al Ayuntamiento de Madrid porque no había permitido el aborto de un trans que sentía que estaba mentalmente embarazado. Entonces, a ver si nos entendemos. Este trans sentía que estaba mentalmente embarazado y el gobierno le tiene que pagar el tratamiento para que él se desembarace, que es un aborto mental. O sea, ahora dime qué más nos falta ver. O sea, esto no para. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quiero decir que mucha gente hace la cara que acabáis de hacer. Que es una cara de, por favor. Hay mucha gente que está harta. Entonces, la cuarta recomendación es, pongámonos en contacto los que estamos hartos. Porque somos hartos los hartos. Pongámonos en contacto. Encontrémonos. Descubramos que somos mucho más. Desacomplejémonos, como decía el cardenal Sará, desacomplejémonos y a dar un paso al frente. Y gracias por la paciencia y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.